Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 2, un lugar y un pueblo sin pecado. Vamos a explicarles de la siguiente manera. Primero, vamos a ubicar el tiempo del cumplimiento de Isaías 2. Segundo, vamos a explicar el problema que se describe en Isaías 2. Y tercero, vamos a explicar la solución que se describe también en Isaías capítulo 2. Empecemos entonces en la ubicación de la aplicación de Isaías capítulo 2. Para ello voy a invitarles a que puedan supervisar que Isaías capítulo 2 contiene del versículo 1 hasta el versículo 22. Es decir, Isaías 2 tiene 22 versículos. De esos 22 versículos voy a tomar tres referencias para que nos ayuden a ubicar el tiempo de su cumplimiento. La primera referencia que está aquí en la Biblia, Isaías capítulo 2, versículo 2, declara así: en el último tiempo, dice la mayoría de las versiones, pero hay una versión, la que usó Elena de White, en inglés la King James, Isaías 2:2 dice, en los últimos días. Y me quedo con esta versión, porque la pone más claro. Entonces, lo que se va a relatar en Isaías 2 debe de ocurrir en los últimos días, nuestro tiempo. No en los primeros días del profeta Isaías, no, sino en los últimos días, nuestro tiempo. Así que el tema es muy importante para usted y para mí. Esa es la primera referencia. Ahora, número 2, en referencia, vamos a citar Isaías capítulo 2, versículo 10, donde declara así la Biblia: entra en la peña, escóndete en el polvo. Ahora, es interesante que la misma reacción de los pecadores registrado en Isaías 2 es la misma reacción de los pecadores registrados en Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 12 al versículo 17. Ahora, es resaltable mostrarles específicamente el verso donde nos muestra Apocalipsis capítulo 6, el versículo 15. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Este verso que acaba de leer pertenece a los versos del sexto sello, porque el sexto sello está desde Apocalipsis 6 del versículo 12 en adelante, inclusive el 17 y más. Entonces, el evento de Isaías capítulo 2 se cumple en el tiempo o período del sexto sello. Ahora, si ubicamos el tiempo del sexto sello, vamos a ubicar el tiempo también de Isaías 2. El sexto sello, basado en Apocalipsis 6, versículo 12, habla de un gran terremoto. Y ese gran terremoto fue el terremoto de Lisboa, que ocurrió en 1755. Por lo tanto, el punto de partida del sexto sello es 1755 en adelante. Y según los eventos del sexto sello, va a haber gente que se va a esconder en las peñas. Y justo lo que está diciendo también Isaías capítulo 2, versículo 10, entra en la peña, escóndete en el polvo. O sea, entonces esto conecta el tiempo de Isaías 2, que es en el sexto sello. Ahora, también hay una tercera referencia. Isaías, ¿listos? Isaías, el capítulo 2, declara así. El versículo 21. Y entra en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas. Ahora veamos lo que está registrado en el sexto sello en Apocalipsis 6, el versículo 15, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es exactamente igual. Los pecadores de Isaías 2 y los pecadores del sexto sello se esconden en las peñas, en las cuevas.
Entonces, por eso definimos que Isaías capítulo 2 son eventos que se deben de cumplir, se van a cumplir, se están cumpliendo en el periodo del sexto sello. Y nosotros estamos viendo en el periodo del sexto sello desde 1755 en adelante. Por lo tanto, Isaías capítulo 2 se aplica a nosotros en los últimos días. Ahora voy a demostrarles el problema de Isaías capítulo 2, o sea, lo que nos presenta ahí que hay entre el pueblo de Dios y que son la iglesia que adora a hombres y pastores. Ese es el problema general. Lo voy a desarrollar con 3 clases de ídolos, registrado aquí en Isaías capítulo 2. Número 1, la obra de las manos de los hombres. Eso está en Isaías 2, versículo 8. Número 2, el oro y la plata que son adorados. Isaías 2, versículo 20. Número 3, los ídolos que hablan y caminan y son reverenciados por el pueblo. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 2, verso 17, verso 18 y verso 19. Ahí sí me voy a detener y les voy a explicar un poco más, porque es muy grave. Leamos entonces Isaías, el capítulo 2, el versículo 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres, subrayen hombres, será humillada. Versículo 18. Y desaparecerán todos los ídolos. Entonces hay una conexión entre hombres e ídolos. Hay hombres que son idolatrados, por eso está la conexión aquí. Ahora, lo que me llama más la atención es lo siguiente. Isaías, el capítulo 2, versículo 19. En la traducción King James y en la versión Reina Valera Gómez dice así, Isaías capítulo 2, verso 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra. Entonces, si notan, Isaías capítulo 2, el versículo 17, 18, está hablando de hombres y de ídolos. Estos ídolos, dice el verso 19, que van a meterse, se meterán en las cavernas de las peñas. ¿Cómo es posible que un ídolo se meta a una caverna de las peñas? Para ellos significa entonces que estos ídolos caminan. Son personas, son hombres. Pues estamos acostumbrados a que se nos presente un ídolo como una estatua o de yeso, de madera. Pero hay ídolos que caminan y estos son los peores porque los hombres los exaltan. ¿Y saben cómo se llaman? Vamos a ir desarrollando cómo se llaman estos ídolos. Ya les demostré que estos caminan porque entran a las cavernas de las peñas. Caminan. Ahora voy a mostrarles que estos ídolos hablan, pero me va a ayudar otro profeta. Aparte de Isaías, me va a ayudar otro profeta. Y este profeta es Zacarías. El capítulo 10, versículo 2 dice así. Los ídolos hablan engaño. Ya nos va ayudando. Los ídolos caminan. Pero también los ídolos hablan engaño. Definitivamente estos ídolos son hombres. Ahora, como hablan engaño, ya nos dio otra pista. ¿Quiénes son los que hablan engaño? Bueno, Isaías nos va a ayudar. Retrocedamos un poquito. Isaías, el capítulo 3, el versículo 12, la última parte. Dice, pueblo mío, los que te guían, los líderes, los que te guían, te engañan. Bueno, entonces está claro. ¿Quiénes son los ídolos? Entonces son los líderes, los que están guiando al pueblo, pero los están engañando. Entonces los líderes, hoy como los conocemos, como de varios rangos. Presidente de conferencia general, presidente de división, presidente de unión, presidente de misión y pastores, ancianos. Hermanos y hermanas, esto no lo digo yo, está escrito. Vamos a leerlo, corroboremos. El libro Testimonios para los ministros, entiéndase, para pastores, Testimonios para los ministros,
En la página 409, el capítulo a los obreros de Dios declara: ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Está raro, pero está escrito. ¿Qué quieren que haga? Ahora, hay otra cita más clara en Testimonios para los Ministros, página 233. Vean cómo lo relata aquí. Testimonios para los Ministros, página 233, el capítulo Obreros dirigidos por Dios. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros, pastores, aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Imagínense, siervos de Dios reprendiendo al pueblo, ayudando al pueblo, entrenando al pueblo, y ministros, pastores diciendo: no escuchen a este hombre, no escuchen a esta mujer, no los escuchen, son disidentes, son rebeldes. Los rebeldes son ellos, porque no les predican a ustedes las verdades que deben de saber: el juicio de los vivos, los que van a sobrevivir, qué número va a sobrevivir, quiénes van a dar el fuerte pregón, cómo hay que estar listos antes del juicio de los vivos. No les están predicando. Por eso dicen: aconsejarán los pastores al pueblo a que no escuchen a los siervos de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos ídolos que caminan y que hablan? Son los pastores, son los líderes que están guiando al pueblo al engaño. No lo dije yo, lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 3, versículo 12. Pueblo mío, los que te guían, entiéndase por líderes, pastores, ancianos, te engañan. Punto. Entonces, hasta aquí ya comprobamos que hay ídolos que hablan y que caminan, llámese pastores, liderazgo en general. Y también se nos dice por qué debemos de dejarlos de idolatrar, porque la muerte es lo que se acerca. Ahora, Isaías capítulo 2, el versículo 22, el último verso declara: dejaos del hombre, pastores, ancianos, evangelistas, dejen a esos hombres de idolatrarlos. Isaías 2:22, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué vale realmente? Bueno, primero se nos ordena que dejemos a los hombres, y se nos da otra orden. Isaías 2, versículo 5, venid, casa de Jacob, y andemos a la luz del Señor. Dice, dejaos, dejen a estos hombres, dejen de idolatrarlos. Y luego dice, venid. ¿A dónde? A la luz del Señor. Lo que significa es que se está siguiendo las chispas de los hombres, que no dan luz, son chispitas. Pero Dios nos dice, dejen las chispas de los hombres y siguen la luz del Señor. Voy a identificar Isaías 2, verso 5, venid, casa de Jacob. Casa en la Biblia representa a la iglesia. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, y la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces, cuando dice Isaías 2, 5, venid, casa de Jacob, está hablando de la iglesia. Dice, venid, iglesia, y andemos a la luz del Señor. Nos está invitando a aceptar una luz, un mensaje último para prepararnos, para entrenarnos. Entonces, luego tenemos también dónde está ubicada la casa de Jacob, la iglesia, dónde está ubicada sus oficinas principales. Isaías 2, el versículo 7 dice, la tierra está llena de plata y de oro. Mucho dólar. El que domina el mundo es el dólar. Su tierra está llena de plata y de oro. Por lo tanto, las ubicaciones donde está esta casa, esta iglesia, sus oficinas generales es Estados Unidos, donde está el dólar, oro y plata. ¿Qué más hay? Sus tesoros no tienen fin, etcétera, etcétera, etcétera. También está su tierra llena de caballos, de misioneros, de predicadores. Y sus carros, iglesias, son innumerables. ¡Wow! Esto es impresionante. Entonces ya se nos dijo que dejemos a los hombres de idolatrarlos, que vengamos a la luz, que aceptemos la verdad presente, el juicio de los vivos, nos preparemos, y nos está identificando dónde están las oficinas. En Norteamérica, en Estados Unidos, donde hay mucho oro, donde hay mucha plata, donde hay mucho dólar, y para allá corren todos los latinos. Los hombres que son idolatrados y registrados en Isaías capítulo 2, estos hombres en nuestro tiempo actual, en el tiempo del sexto sello, ahora ellos dirán, Isaías capítulo 2 nunca se va a cumplir, esos eventos no se van a cumplir.
Yo no sé usted si quiere escuchar la voz de los hombres, de estos ídolos, o va a escuchar la voz de Dios. Yo escucho la voz de Dios. Isaías capítulo 2 se va a cumplir en nuestro tiempo. Guste a quien guste y disguste a quien disguste. Isaías capítulo 2, el versículo 2 al 4, la mayoría de eruditos dice que esto ya no se va a cumplir. Otros dicen que no tiene sentido, etc. Voy a leerlo. Isaías capítulo 2. Versículo 2 dice, en los últimos días será confirmado el monte de la casa del Señor por cabecera de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán, subrayen, y correrán a él todas las naciones. Dicen que esto no se va a cumplir. Claro que se va a cumplir en el tiempo del fuerte pregón. Todas las naciones van a correr a la iglesia, al pueblo, van a buscar al pueblo, a los fieles que van a tener la verdad. Isaías capítulo 2, versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Básicamente aquí está hablando del tiempo del fuerte pregón. Hasta da su ubicación, el epicentro donde van a estar las oficinas del fuerte pregón. ¡Qué maravilloso! Sión y Jerusalén, lo dice la Biblia. Isaías capítulo 2, versículo 4. Juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Las naciones que se van a convertir en el tiempo del fuerte pregón, cuando los 144,000 de Apocalipsis 7, 3 y 4 van a dar el fuerte pregón, que serán fieles adventistas del séptimo día, llenos del poder del Espíritu Santo, van a ir a todas las naciones, traerán una gran multitud, Apocalipsis 7, 9. Entonces, estas naciones convertidas durante el tiempo del fuerte pregón, ellos ya no se van a preparar para la guerra, van a utilizar sus instrumentos de guerra para instrumentos de agricultura. ¡Qué maravilloso! Eso es realmente una conversión grande. Esto se va a cumplir. Ahora les voy a explicar con más detalles. Isaías, el capítulo 2, del versículo 2, 3 y 4, que son 3 versículos, estos todavía están en futuro, en el tiempo del fuerte pregón. Pero es interesante que hay otro segundo profeta que dice casi idénticamente lo mismo. Y hago referencia a Miqueas capítulo 4, versículo 1, versículo 2, versículos 3. Entonces tenemos en Isaías capítulo 2 3 versículos que vamos a llamar su atención. El versículo 2, versículo 3 y versículo 4 que ya les leí. Ahora, paralelamente, el profeta Miqueas capítulo 4, versículo 1, versículo 2 y versículo 3 hablan de lo mismo, del mismo evento. Esto es de motivación. ¿Por qué? Porque va a ser el día grande para los fieles, donde se van a convertir millones de todas las naciones. Bueno, entonces vamos a hacer un paralelismo entre Isaías 2 y Miqueas 4. Ahora, leemos Miqueas 4, el versículo 1, dice: en los últimos días el monte de la casa del Señor será constituido por cabecera de los montes, etcétera, etcétera, etcétera. Si notan que este texto es lo mismo que dice Isaías capítulo 2, el versículo 2. En el último tiempo será confirmado el monte de la casa del Señor por cabecera de los montes. Es lo mismo. Y si leemos los otros versículos y los comparamos, es lo mismo. Entonces, si identificamos cuándo se cumple lo de Miqueas 4 del 1 al 3, vamos a saber cuándo se cumple Isaías 2 del verso 2 al 4. Y saben ustedes que los eruditos en la iglesia adventista en el pasado dejaron un comentario espectacular, diría yo. Vamos a apuntar ahí lo que dice el comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo 4 de Isaías a Malaquías.
En la página 145 declara así, comentando Isaías capítulo 2 del 2 al 4, dice, bueno, para no leer tanto, aquí se describen tres opciones de interpretación de estos versículos. No voy a leer la opción 1, no voy a leer la opción 2, solo voy a leer la opción 3, que es la correcta y es a la que se inclina el que comenta aquí. Vean, el 3 presenta el plan original que Dios tuvo de que el Israel literal llegara a ser su instrumento para salvar al mundo, pero que debido al fracaso y al rechazo de Israel, la predicción hecha aquí, Isaías 2, del 2 al 4, la predicción hecha aquí será cumplida por el pueblo de Dios cuando éste proclame el evangelio hasta los confines del mundo. Entonces lo que está diciendo aquí este comentario bíblico adventista es que Isaías capítulo 2, del verso 2 al 4, eso era para que lo cumpliera el Israel antiguo. Pero como fueron rebeldes y Dios los rechazó, entonces ya no se cumplió a través de el Israel antiguo, sino que ahora se va a cumplir a través del pueblo de Dios hoy, que es el Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. Eso es lo que está diciendo el comentario y lo refuerza. Comentario bíblico adventista, el tomo 4, en la página 145, dice, ver en Consejos para los Maestros, ya libro de Elena de White, ver en Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, en la página 439 a la página 441. Los comentarios que hace Elena de White acerca del pasaje paralelo de Miqueas 4, del 1 al 3, que ya les expliqué que es lo mismo que Isaías 2, del 2 al 4, es lo mismo. Dice, de Miqueas 4, del 1 al 3, en estos comentarios ella afirma que ese pasaje es una de las lecciones prácticas que deben animar a la iglesia de hoy. ¿Por qué lo tienen que animar a la iglesia de hoy? Porque la iglesia de hoy, que es la iglesia adventista del séptimo día, es la que tiene que cumplir Isaías capítulo 2, del 2 al 4, donde todas las naciones van a buscar al pueblo, a la iglesia, pero no la iglesia militante con trigo y cizaña, sino la iglesia triunfante, sin cizaña, con puro trigo, la iglesia purificada, la iglesia que va a sobrevivir del juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9, en Amós 9, 10, etcétera. Esa iglesia ya limpia, entonces las naciones van a correr buscando a la iglesia. De eso está hablando. Qué maravilloso lo que estamos descubriendo a través de lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Se acerca el día del fuerte pregón, pero antes de que se dé el fuerte pregón entre todas las naciones y se traiga una gran multitud de Apocalipsis 7:9, antes de este día grande, tiene que ocurrir un día terrible, el juicio de los vivos. La iglesia tiene que ser purificada. Esté alerta, preparado. Amén. Hermano y hermana, de manera de motivación espiritual con la Biblia y el Espíritu de Profecía, hoy la voz del Espíritu Santo hablándole a usted nos reclama y nos advierte que se va a cumplir las profecías de Isaías 2, del 2 al 4. Y lo dice en Profetas y Reyes. El capítulo La Viña del Señor, la página 14 dice, a medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensachar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. Claro, Israel antiguo no lo cumplió, pero ahora ¿con qué se va a cumplir? Bueno, el mismo libro, Profetas y Reyes, en la página 526, el capítulo, La casa de Israel, declara, lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Amén. Definitivamente entonces vivimos en el tiempo de que se va a cumplir estas profecías. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera con sede en Guatemala les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el testimonio de Jesús,
que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Tocamos temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etcétera. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.